esa deuda bueno, y si es tan alarmante como segura. Pues mire, ese análisis surge de un análisis de la Secretaría de Hacienda que hemos venido hablando con ellos para que se depuren los registros. Durante un tiempo, hasta 2006, empezando 2007, Hacienda solamente registraba la deuda directa. ¿Cuál es esa? La que los estados tienen que pagar con sus ingresos fiscales y o vía descuento de participación. Para ese año Hacienda decide subir como deuda, a pesar de que no afecta la caja de los gobiernos, por ejemplo proyectos como los fideicomisos carreteros de Chihuahua, como las plantas de tratamiento que contratan los estados y los municipios a través de las juntas de aguas, que tienen su propia fuente de pago y ingreso y que los estados no la pagamos. La deuda de los municipios que se va garantizada, cada municipio que pide dinero pues la tenemos que firmar nosotros para efectos de protegerla, porque nos comprometemos en caso de que los municipios no paguen a descontarles de las participaciones que les corresponden. Y de repente parece que la deuda, según registros, creció. No es así en realidad. Para junio todavía decían que eran 13,000 millones, ¿sí? Y aquí está el reporte de Hacienda, 13,600, el que menciona el Reforma. Y ahorita el de septiembre, ya en base a nuestros comentarios, porque ya no están haciendo caso, porque esta cifra la está tomando el Reforma para estar diciendo que los estados estamos sobreendeudados, que somos irresponsables, una serie de cosas. Y ahorita ya la llevamos en 10,000. ¿El reporte de septiembre? El de septiembre. ¿Por qué? Porque no están considerando que los fideicomisos carreteros tienen fondos de reserva, que es dinero en efectivo que protege la deuda de los fideicomisos, como es el caso de las carreteras, o puede ser el caso de las plantas de tratamiento, puede ser el caso. Pero además todavía se incluye, que yo no lo veo mal, pero no es del Estado, la deuda de los municipios. Por ejemplo, en septiembre registra 270 millones de pesos de deuda de los municipios. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros estamos comprometiendo a afectar participaciones en su caso, pero no las debe el Estado. Nos está registrando la deuda del IBI, que es un descentralizado, nos está registrando la deuda de pensiones, que en ese caso son deudas contingentes para nosotros, porque no la pagamos nosotros, la paga el IBI, la paga pensiones, y como las de la Junta de Aguas, etc. Entonces, la deuda que tiene el Estado como gobierno de responsabilidad directa son 4,075 millones de pesos. ¿Cuánto? ¿4,000? 4,075 millones que provienen de la deuda contratada en el 2009, que en su tiempo fue de 2,360 millones, 350, y la contratada el 21 de mayo de 2010 por 2,130, ¿sí? Eso es la deuda directa del gobierno del Estado. Esa es la que estamos obligados a pagar vía descuento de participaciones. Lo demás, que si los municipios, que si pensiones, etcétera, no pagaran con sus propios... les explico, por ejemplo, pensiones civiles tienen una deuda de 55 millones. Nosotros le dimos el aval. ¿Para qué pide esa línea de crédito? Para estarle dando créditos a los trabajadores, préstamos. Y los trabajadores pagan los préstamos con todo intereses y pensiones le pagan la línea de crédito. Nosotros no tenemos por qué pagar lo que pensiones digan. Entonces es otra clasificación, se llama deuda contingente. La deuda del IBI es lo mismo. El IBI pide recursos para reservas territoriales, para construcción, para obras de cabeza, y según hace la rama de la obra, en los desarrolladores, en los que compran la tierra, por el pago de la tierra, entonces paga sus deudas el IBI. Pero lleva también atravesada con el aval del gobierno del Estado, pero sigue siendo contingente. A eso les debo decir, el endeudamiento que se tomó en la administración de Reyes Baeza de 2,350 en 2009 y 2,000
130 en 2010 tuvo claramente que ver, y así los puso en el Congreso, por la caída de los ingresos propios y la caída de los ingresos federales por la crisis fiscal y petrolera que se presentó en el país, que a la fecha esa crisis fiscal y petrolera no tiende a recuperarse, y todas las expectativas mundiales de recuperación de la economía, Europa, Estados Unidos, no será hasta el fines de 2012. Se decía que 18 meses, yo siempre dije que era para 4 años el tema. Ustedes son testigos de eso. Los 4 años van a ser. Ahorita está entrando la economía norteamericana y europea, además de la nieve, en otra etapa de enfriamiento, que va a hacer que no nos baje una dinámica económica, sobre todo nosotros que estamos tan interrelacionados con el mercado norteamericano, por la vía de la producción y el consumo, importaciones, exportaciones. Entonces, esas dos deudas fueron contratadas porque de no haberlo hecho así, habíamos tenido que parar el gasto en obra pública. Esto se contrató para obra pública, para mantener las obras en proceso, para mantener la dinámica económica, derramando en la economía comercial e industrial de Chihuahua recursos que le dieran vida. El Congreso lo aprobó razonando que efectivamente así podía ser, así debía de ser. Fue una estrategia anticíclica. Entonces, a la vez que le pasó al gobierno federal, el gobierno federal en 2009 tuvo una pérdida, un déficit de 400 mil millones de pesos. Y tuvo que hacer mano de todo para medio salir. Endeudarse más principalmente, hacer uso de cajones que tenía por ahí destinados y vender algunos bienes para que el déficit quedara en 320 mil millones de pesos. Eso es 2009. Nosotros contratamos entonces la deuda de 2.350 a 7 años, que ahorita debemos 1.945, de la de 2009. Llega a 2010 con las mismas características, ingreso fiscal caído, ingreso petrolero caído, contratamos 2.130 millones de pesos. Eso se ve completito porque el 2010 es año de gracia, pero eso está contratada a 15 años. Total debemos 4.075 millones netos. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos un endeudamiento con fideicomisos. Los fideicomisos tienen endeudamiento respaldados directa e indirectamente por el Estado por 5.085 millones de pesos. Esa es la deuda de los fideicomisos carreteros. ¿Con qué se paga? Pues con lo que pagamos todos cuando pasamos por las casetas y se va pagando. Esos fideicomisos tienen un esquema que llevan 4 o 5, desde que se crearon, reemisiones de deuda. Se vuelven a colocar bonos, se liquidan los que se quieren liquidar y se recolocan otros para mantener oxigenado el funcionamiento de la deuda de fideicomisos. Entonces, el tema es que si sumáramos la deuda de las carreteras que no la paga el gobierno, entonces debemos 9.247 millones de pesos. No debemos la de los municipios y no debemos lo de otro tipo de proyectos. Y como les muestro, de junio a septiembre ya logramos que fuera Hacienda reconociendo. ¿Qué es lo que estamos pidiéndole a Hacienda? Clasifica la deuda, no nomás ponga las cantidades. ¿Sí? Esta deuda afecta directo a las finanzas, esta es de esto, tiene repago. Porque si tomamos nota de lo que decía no hace mucho Reforma, que según el reporte de deuda de Hacienda, que yo no lo he visto completo, que los estados debemos 280 mil millones, pues es igual al déficit de 2010 federal, nada más del gobierno federal. Entonces, ¿quién deberá tanto que si Chihuahua acepto que debe de 9.000? ¿Sí? 9.247, 9.300. Pues entonces Chihuahua de ninguna manera ni es el más endeudado, ni afecta a más de un 10% de su presupuesto, porque la deuda directa es la que debe beberse contra el presupuesto. ¿Sí? No la que no debe, la de los fideicomisos, no tengo por qué verla contra el presupuesto. Nosotros estamos dentro de los rangos. ¿Qué estamos haciendo? Ante esta preocupación que ha venido generándose por estas notas, yo tuve una reunión hace una semana y el señor Ruiz
Jesús Ruiz, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya llevamos 2. Porque ahora el BID reconoce que la problemática de la deuda en todo el mundo, además de la que deben los países, está ubicado en las deudas subnacionales, la preocupación. ¿Qué quiere decir subnacional? Los estados, las provincias, según como se llaman en otras partes, y los municipios. ¿Que por qué han llegado a esos niveles de endeudamiento? Pues porque resulta que el ingreso fiscal, sobre todo el caso de México, no tiene ni 10 puntos del PIB, 9.8 puntos del PIB, se financia proveniente de lo fiscal. Y el resto, para llegar a 19, se financia del petróleo.